Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día a la bolsa, es jueves y despierta el mercado apagado. Apagado, cayendo un 0,32% el selectivo español. Eso sí, mantenemos de momento sin problemas la cota de 11.000 puntos en 11.021. Dentro del selectivo español, ¿qué tenemos? Pues ojo a Repsol, bajando un 2,65%. También caídas fuertes del 2,5% para Iberdrola. Por detrás, Grifols, una de las compañías más alcistas en el día de ayer. Los inversores pasan por caja. Ahora está retrocediendo un 0,83%. También está cayendo algo más de medio punto porcentual la Socimi Colonial. Entre los que suben, Endesa gana un 0,84%, BBVA sube un 0,71% y CaixaBank arriba un 0,28%. Nos trasladamos al mercado continuo para ver cuáles son los movimientos más extremos. Tenemos entre los que caen a Montevalito, se deja un 4%, Faes Farma baja un 3,35%, y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, pierde un 3%. Entre los que suben, Artificial arriba 3,5 puntos porcentuales, FCC sube un 2,6% y Clínica Baviera también avanza algo más de 2,5 puntos. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 82 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,40%. En Europa, Paloma. Tenemos a esta hora subidas para el Eurostock 50 del 0,26%, son 4.978 puntos. En París, rebote de casi medio punto del 0,47, 7.667 unidades para la bolsa parisina. En Alemania, subida suave del 0,17% hasta las 18.404 unidades. Nos fijamos también en lo que está haciendo la bolsa de Reino Unido en esta jornada electoral. De momento, subida del 0,37, 8.201 puntos, y en Milán tenemos avances del 0,30% para el MIFCEL, 33.948 enteros. Y mirando a valores dentro del Eurostock, a esta hora destacan las subidas para la banca francesa, con BNP Paribas a la cabeza, que rebota un 1,2%. También para el fabricante de chips Infineon, que sube un punto porcentual. Se cuelan entre los mejores Safran, que sube un 0,8%, y la aseguradora francesa AXA, que también está rebotando a esta hora en esa misma cota. Más referencias, dime. Pues si nos fijamos a esta hora en el cierre de las plazas asiáticas, recordamos, venimos de una sesión de máximos históricos para las bolsas niponas. El Nikkei termina la jornada con una subida del 0,8%, 40.922 puntos. Hemos visto recortes para la bolsa de Shanghái, a esta hora cae un 0,8%. Subida muy suave para el Hansen del 0,15%, y en cuanto a Seúl, el Kospi, rebote de un punto porcentual. Futuros americanos en esta sesión, en la que no contamos con la referencia de Wall Street, muy planos, con una tendencia ligeramente positiva en el caso del futuro del Dow Jones de industriales. Miramos a las materias primas. Tenemos recortes en el precio del petróleo, crudo Brent, caída del 0,7%, $86,72 el barril de referencia en Europa. El de referencia en el viejo en Estados Unidos, el crudo West Texas, $83,22, cayendo un 0,8%. Y en el mercado de divisas, el cruce euro-dólar muy plano, se intercambia la divisa comunitaria por un dólar 0,794. Importante, elecciones en Reino Unido. Los británicos ya pueden ir a votar. 46 millones de británicos decidirán el voto para los próximos 4 ejercicios. Veremos qué pasa, pero España se juega mucho también en estas elecciones, porque hay grandes compañías, un ACS, un SACIR, un FCC, un Ferrovial, Iberdrola, Telefónica, Santander, Sabadell, que tienen intereses en el país. De ello hemos hablado aquí en Capital Intereconomía con Antonio Bonet, del Club de Exportadores e Inversores Españoles. Es un país importantísimo. Es uno de los principales inversores extranjeros que hay en España. Desde el punto de vista de la inversión española en el exterior, Reino Unido es un destino importantísimo. Hay montones de empresas grandes, medianas, con intereses, con inversiones en el Reino Unido. Es el principal emisor de turistas hacia España. Es un destino importantísimo de nuestras exportaciones.
Importante además, Estados Unidos hoy es festivo, pero los datos siguen cotizándose en el mercado y los más importantes en el corto plazo serán los de empleo. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. El mercado laboral está aguantando y porque tiene mucho que ver con la evolución del consumo, ¿no? Si el mercado laboral aguanta el consumo, que es el 70% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, pues seguirá tirando. Eso positivo para que la economía aguante, pero también negativo para que la inflación no disminuya, ¿no? Son las 9:05, esto es Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. El verano ya está aquí y se notan las ganas de disfrutar más del buen tiempo y sobre todo de desconectar. Y si estas vacaciones quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte y planificar tu vuelta al cole en El Corte Inglés. Además, te lo vamos a poner fácil para que resuelvas tu vuelta incluso antes de irte. Con la línea de crédito de la vuelta al cole, financia lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. Consulta todas las condiciones en www.elcorteinglés.es. Este año, adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Tus compras también las puedes realizar, recuerda, en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Ángeles, tiempo real del IBEX. Está cayendo, pero menos, un 0,07% en 11.048 puntos. Miramos a Reino Unido, tiempo real del FTSE, los mejores y los peores. Pues si miramos a la bolsa británica, a esta hora tenemos una subida de en torno del medio punto porcentual. Valores que más están subiendo a esta hora. La tecnológica médica Smith & Nephew con una subida del 5,6% es sin duda la que avanza con diferencia. Vemos avances buenos también para el sector financiero, con Barclays arriba un 1,4, HSBC suma un 1,21 y la compañía de defensa Rolls-Royce también se cuela entre las mejores, sube un 1,3. Caídas. Hay una destacada, la de Next, que se deja un 1,32%, el resto más moderadas, con IAG, por ejemplo, cediendo un 0,32%. Son las 9:08, miramos ahora al mercado español al detalle con los valores, las noticias y los precios. Y empezamos con Acciona, que está subiendo un 0,37%. Sus títulos se intercambian a 107,5 euros en la jornada en la que paga dividendo de 4,89 euros por acción. Su filial de energías renovables se deja un 0,3%, mantiene los 19 por título en 19,1 céntimo. También recorte en Acerinox, suave del 0,15%, las acciones a 9,82. El grupo de infraestructuras ACS sube un 0,36, cotizan 38,88 euros. Morgan Stanley mantiene su recomendación de neutral con un precio objetivo que eso sí se reduce de 40 a 38,46 euros, es decir, lo sitúa ligeramente por debajo de la cotización actual. AENA suma un 0,16, títulos que se compran y se venden a 191,5. Amadeus está consolidando el nivel de cierre de ayer en 63,36 euros, hoy paga dividendo de 0,80 euros brutos por título. Y tenemos avances suaves en ArcelorMittal del 0,37, los títulos 21,60. Barclays mantiene su recomendación de ponderación de mercado con un precio objetivo que reduce de 26 a 25 euros. Y entramos en el sector financiero moviéndose con subidas. BBVA arriba un 0,9%, 9,67 último cambio. En el caso del Banco Sabadell estamos viendo una subida del 0,67%, se intercambian las acciones a 1,87. Sabadell va a ejecutar el plan de eficiencia de su filial británica TSB. Pese a la OPA del BBVA, la entidad presidida por Josep Oliu completará la reestructuración de costes sobre su filial que iniciaba en el cuarto trimestre del 23. El banco iniciaba los ajustes en la filial en este trimestre que espera
cerrar 36 oficinas y despedir a 250 empleados. La OPA no va a obligar a Sabadell a detener la reestructuración de costes. Y continuamos con el Santander, arriba un 0,84, 4,45 último cruce. Subiendo Bankinter casi un punto porcentual, un 0,95. Las acciones 7,66. Los títulos de CaixaBank son de momento los más alcistas en el sector. La entidad consolida de sobra la cota de 5 euros por título en 5,09, avanza un 1,7. Y también subiendo por encima del punto porcentual tenemos a Unicaja, rebote del 1,10, se cruzan las acciones a 1,28. Recuperamos el orden alfabético con Celnex, en la compañía de torres de telecomunicaciones, baja un 0,35, se cambian los títulos en 31,12. Continuamos con Logista, la compañía de distribución, subiendo un 1,05, buscando los 27 euros por título, 26,98. Y seguimos con Enagas, arriba un 0,7%, cotiza al filo de los 13 euros por acción. Hoy paga dividendo de 1,04 euros brutos por título. Buen tono el que vemos en Endesa, que sube casi un punto porcentual, un 0,98, acciones 17,97. El grupo de infraestructuras ferrovial arriba un 0,43, eso deja su precio en 37,14 euros. Verde para Fluidra, que sube un 0,26, acciones que se compran y se venden a 19,45. El grupo de hemoderivados Grifols hoy recortando subidas ayer muy importantes por noticias positivas sobre la reestructuración de la deuda ligada a la familia fundadora. Hoy los títulos sufren el paso por caja, bajan un 0,3, 8,39. Iberdrola en negativo está cayendo un 2,77%. Los títulos se sitúan en 11,95 euros. Esa caída se explica por el descuento de dividendo de 0,35 euros brutos por acción. Es un dividendo que supone una mejora del 11% frente a lo repartido en el ejercicio anterior y se hará efectivo el próximo 29 de julio. Y continuamos con los títulos de la tecnológica Indra, subida del 0,42%, 19,03 euros. Inditex está cayendo ligeramente, un 0,15. Los títulos se compran y venden en 45,62. Inmobiliaria Colonial también en rojo, se deja un 0,27% hasta los 5,56 euros por acción. Y se mantiene la subida en IAG, que ha sido muy fuerte en las dos jornadas anteriores. Hoy se anota un cuarto de punto porcentual adicional, cotiza en 2,04 euros, según una entrevista en Financial Times con el máximo responsable de la aerolínea. Este tipo de compañías van a tener que subir los precios para financiar los objetivos de emisiones netas cero. Consolidación de niveles en Laboratorio Rovi, sube un 0,06, clavando los 85 euros por título. La aseguradora Mapfre arriba un 0,2 hasta 2,12 euros. Caída de medio punto porcentual para los títulos de Meliá, que se cruzan a 7,76. Merlin Properties sube ligeramente un 0,2, el precio en 10,63 euros. Subida para Naturgy del 0,77%, buscando los 21 euros, 20,94. Redella gana medio punto porcentual, compra y venta en 16,21 euros. Y miramos al peor del IBEX, es Repsol, caída para la petrolera del 2,65% y sus títulos en 14,52. En este caso también descuenta dividendo que pagará el próximo 8 de julio. Ese reparto a los accionistas será de medio euro bruto por acción. Continuamos con SACIR, subida del 0,25, 3,38 euros por acción. La compañía de renovables Solaria avanza un 0,25, 11,23, último cambio. Y consolidación de niveles para Telefónica, que sube un 0,08 hasta los 3,95 euros. El IBEX, que continúa en rojo, caída del 0,20, 11.035 puntos. Madrid es una ciudad amable, abierta, llena de vida, un lugar perfecto para vivir. Normafin, tu inmobiliaria especializada y de confianza en el corazón de la ciudad. Normafin, desde 1999 a tu lado. Entra en normafin.com y siéntete como en casa. Normafin Inmobiliaria, para los que nos encanta Madrid.
¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancobig.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. El verano siempre tiene sus heladitos, su solecito y sus planes para escapar del calor. Pues en Faunia tenemos un plan muy fresco para disfrutar en familia. Ven a bañarte con osos marinos en la bahía de Steller. Refrescarse junto a estos animales tan cariñosos y juguetones harán que este día sea inolvidable en Faunia. No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos. Con B de Clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches del sábado. Deja que tu imaginación marque el rumbo. Con B de Clásica. Los sábados a las 11 de la noche. Escúchanos también en iVoox y en intereconomía.com. Con B de Clásica. Búscanos. Inversión y finanzas en tus manos. Patricia García es socia fundadora de Macroyear y directora del máster en finanzas de SEC Business and Marketing School. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, el mercado muy paradito porque no tenemos la referencia de Estados Unidos, tenemos elecciones en Reino Unido, el fin de semana también elecciones en Francia y el mercado había corrido mucho. Entiendo que es normal el parar y ver, ¿no? Claro, y además tenemos mañana los datos de empleo en Estados Unidos. Nuevamente están las expectativas de tipos en el centro de atención de los inversores. Hemos tenido declaraciones de Powell recientemente que han dado cierto optimismo respecto a que se puedan recortar los tipos. Es verdad que ayer las actas de la FED hablaban más de la paciencia, pero después de la última reunión de la FED hemos ido conociendo algunos datos económicos más débiles en Estados Unidos y vuelve a ponerse, o se cotiza con mayor probabilidad que las bajadas de tipos, que puedan comenzar en septiembre. ¿Vosotros esperáis en septiembre la primera bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal o me estás hablando del Banco Central Europeo? No, te estoy hablando de la FED. Se está cotizando con mayor probabilidad. La semana pasada se estaban hablando de una probabilidad de unos 66% y ahora ya estamos en torno al 76%, por ahí. Así que sí, y bueno, si siguen los datos en esta dirección, no sería descartable que fuera ese recorte de tipos en septiembre. En septiembre también para el Banco Central Europeo. Hoy hemos tenido un dato, el de pedidos industriales en Alemania, que ha sido bastante flojo. No sé si eso invitará al Banco Central Europeo a mirar más al crecimiento y menos a la inflación. Sí, el Banco Central Europeo, más que nada ahora mismo a quien está mirando también es a Estados Unidos y a lo que haga la FED, porque para Europa el debilitamiento del euro supone riesgos de inflación. Entonces ahí las expectativas que pueda generar la FED también tendrán bastante que ver con las expectativas que genere el Banco Central Europeo de si continúa en esos recortes o sigue esperando un poquito. A ver, si la FED espera, lo más probable es que el Banco Central Europeo también decida esperar. Hoy hemos conocido pedidos industriales en Alemania. Recuérdame el dato, Paloma. Pues ha sido una caída del 1,6% el dato de mayo, pero es que los que se esperaba era una subida de medio punto porcentual. Valoración de la cifra, Patricia. Bueno, pues estamos viendo en los últimos tiempos
el debilitamiento de la economía en Europa. Vimos también unos datos de PMI pues más débiles. En Alemania la producción industrial viene dando malas noticias en los últimos tiempos y bueno, pues es una confirmación más de que las cosas en cuanto a producción industrial no van bien en Europa. Europa muy pendiente de citas electorales, primero Reino Unido. ¿Cómo lo está haciendo la bolsa británica este año? He visto que está subiendo, pero sin embargo menos que el Eurostock 50. ¿Cómo ves Reino Unido mirando al mercado de acciones y también a su mercado de renta fija? Pues Reino Unido va a celebrar, pensamos, tanto en la renta variable como en su libra, un gobierno fuerte después de muchos años en el que el caos político ha estado reinando en Reino Unido. Un gobierno fuerte, aunque sea laborista, y es que eso también es un laborismo más moderado, según su nuevo líder, Starmer, parece una persona más moderada, está dando unos mensajes más moderados, intentando eso, también beneficiarse del caos político de los conservadores, pues arañar votos ahí, y de hecho parece que lo va a conseguir porque las encuestas le dan una victoria muy abultada. Entonces, este gobierno más estable y con políticas moderadas, pensamos que tanto la renta variable como la renta fija lo recibirán bien. Si Sunak pierde, entonces los conservadores ascenderían al poder y eso supondría una política muy importante de mayor gasto, y aquí entiendo todo lo que es infraestructuras se vería beneficiado y ahí saldrían ganando un FCC, un Ferrovial. ¿La victoria de los laboristas podría notarse en su cotización en la bolsa española? Sí, pero es verdad que viene cotizándose esa victoria desde hace tiempo, así que tampoco esperamos un vuelco en el mercado importante, porque si los laboristas ganan con contundencia, pues habrá moderadas subidas, pero nada demasiado contundente. Y por otro lado, aunque es verdad que están anunciando incremento en las inversiones en infraestructuras, también vendría bien para las energías verdes, y ahí también Iberdrola podría salir beneficiado. También habla Starmer está hablando de cierta ortodoxia en cuanto el déficit fiscal. No quieren tampoco no pueden poner en riesgo lo que es la calificación de deuda de Reino Unido con un importante gasto. ¿Qué más estás viendo en el mercado en cuanto a valores? Bueno, veo dividendo, hoy descuentan dividendo Repsol, también Iberdrola. ¿Cómo afecta? Porque muchos oyentes luego se nos descolocan y dicen, este título está cayendo mucho, y es simplemente porque se ha descontado el dividendo. Explícanos cómo funciona, Patricia. Bueno, pues cuando uno reparte el dividendo, esa salida de capital o esa salida de efectivo de la compañía, pues se descuenta en su valoración. Nosotros, como accionistas, estamos recibiendo esa rentabilidad o ese efectivo, y la valoración de la compañía, al haber esa salida de efectivo, pues cae en la misma proporción. En realidad, si nosotros, en vez de estar mirando las acciones, descontando el dividendo, viéramos el total return, por ejemplo, el DAX en Alemania cotiza con total return, es decir, no descuenta los dividendos. Entonces, si lo viéramos el IBEX como total return, no estaríamos viendo ese recorte en la cotización por esa salida de efectivo en los dividendos. La bolsa española es de las más generosas pagando dividendo. Efectivamente, entre que tenemos compañías generosas y que, bueno, pues las cotizaciones, o sea, las valoraciones de la bolsa española están por debajo de las europeas, nosotros solemos tender a estar en torno a una rentabilidad del dividendo entre el 3 y el 4 y en
En otras bolsas hablamos del 2, incluso en Estados Unidos hablamos del 1. También es verdad que en Estados Unidos están más habituados no tanto al dividendo, que también, pero más a las recompras de acciones. Y eso, bueno, pues es otra manera de retribuir al accionista que en España no está tan extendido. Dos cositas más. Me interesa, resultados empresariales en Estados Unidos. Van a empezar ahora a mediados de mes a publicarse las cuentas de las grandes cotizadas. Vamos a empezar por los bancos. JP Morgan va a ser el primero. ¿Qué esperas y qué hay que mirar de los bancos americanos? Pues en los bancos americanos, que tienen un componente de banca de inversión muy fuerte, hemos visto en este primer semestre del año un incremento en el número de operaciones corporativas o de cuestiones que suelen beneficiar a la banca de inversión. En ese sentido, bien. Por otro lado, los tipos de interés siguen relativamente altos, con lo que también eso beneficia a los bancos. La economía se está debilitando, pero a un ritmo moderado, con lo que tampoco esperamos un incremento de la morosidad, aunque sí que esperamos o estimamos que va a haber un ligero incremento en la morosidad. Ya se está viendo en tema de tarjetas, etcétera, pero no pensamos que vaya a ser un dolor relevante, ni que vayan a necesitar hacer grandes provisiones. Así que en cuanto a los resultados de la banca en Estados Unidos, los esperamos relativamente bien. Vamos a tener que estar muy atentos a qué es lo que hablan ellos del futuro, porque claro, esta economía debilitándose y ellos son como los primeros, como indicadores adelantados de lo que viene por delante, ¿no? De cómo lo están pasando a las compañías. Es verdad que las compañías no han sufrido tanto como a lo mejor se estimaba esta subida de tipos tan rápida que ha habido en los últimos años, y eso es también porque les ha pillado a las compañías pues bien desde un punto de vista de la estructura financiera bien colocados, pero en próximos meses y en el año 2025 se espera que tengan que hacer refinanciación de su deuda y ya les pilla con los tipos más altos, así que lo que puedan hablar los bancos de cómo están capeando este entorno las compañías va a ser muy relevante. De cara a la campaña de resultados, hemos visto que el índice de Profit Warnings se ha situado otra vez en torno a la media histórica, después de varios trimestres bastante por encima de la media histórica, y esto es bueno, y esto significa que las compañías pues tienen cierto optimismo respecto a lo que pueda venir por delante. En sentido negativo, pues que las valoraciones están en niveles bastante exigentes, y ahí, aunque pueda haber sorpresas positivas durante la campaña, pues pensamos que los inversores quizá tampoco tengan una reacción tan positiva como en trimestres anteriores. Muy bien. Y ya lo último, caso Gowex. Hoy se cumplen esta semana 10 años de que se sacara a la luz aquella gran estafa. 10 años después, ¿con qué te quedas? ¿Qué lecciones? Bueno, todos tenemos que ser conscientes de que las estafas ocurren y que cuando uno mira las cuentas de resultados de las compañías, pues conviene saber si esos ingresos si tienen sustancia o no. Sinceramente, yo viví el caso Gowex bastante en primera persona, porque uno de los intentos que hizo la compañía para salir a bolsa fue en la compañía que trabajaba entonces, y el analista que se dedicaba a temas de tecnología pues no vio nada claro cuáles eran esas fuentes de ingresos que señalaba la compañía. Así que tampoco parecía tan descabellado que el resto de analistas o que el mercado se tomara esas cuentas con más cuidado. En fin, esto pues hemos vivido bastantes episodios a lo largo de la historia. Con la regulación se intenta atajar, pero es muy difícil atajar este tipo de cuestiones que ocurren. Patricia García, desde Macroyield, gracias por ese balance y ese análisis. Cuídate, un abrazo. Gracias. Adiós, Patricia, un placer. Gracias.
CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Banco Far, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII, con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales de referencia, en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UVA. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Nueve y 30 minutos de la mañana. Hoy tenemos consultorio, primero de bolsa y después de fondos de inversión. En la parte de bolsa nos va a acompañar Borja de Castro, analista de Banco BIG, y en la parte de fondos de inversión, Daniel Pérez, selector de fondos. Para participar, 915331851. Mientras, tomamos nota del tiempo real y miramos al continuo. Tenemos a Artificial encabezando las subidas, gana la compañía un 3,34%, por detrás Clínica Baviera se anota casi 3 puntos porcentuales y Fomento de Construcciones y Contratas gana un 2,6%. Lo peor y con diferencia para Bodegas Riojanas se deja un 7,85, está cotizando en 3,76 euros. Montevalito baja un 4,3 hasta 1,34 por acción y Faes Farma está perdiendo un 3,2% hasta 3,46 euros por título. Y mirando las plazas del viejo continente continúan los avances. Vamos a hacer la primera parada en Reino Unido, en esta jornada de elecciones, donde sigue liderando los avances la compañía tecnológica médica Smith & Nephew, que rebota un 6,6%, es la mejor con diferencia, aunque también vemos importantes subidas dentro del selectivo para compañías como Bunzl, que sube un 1,9%, para Melrose Industries, rebote del 1,6%, Schroeder avanza un 1,5%, y se daba la vuelta, ya opera con avances importantes el holding de aerolíneas IAG, con un rebote por encima del punto porcentual. Caídas bastante pocas dentro de la renta variable británica, sigue destacando en el lado de los recortes Next, cae un 1,3%, y vemos algunas compañías vinculadas a las materias primas como Antofagasta, que está dejándose un 0,6%. En la renta variable francesa, a esta hora estamos viendo cómo lideran las subidas el sector financiero. Crédit Agricole subiendo un 2,04%, Société Générale rebota un 2% y BNP Paribas un 1,9%. También al fabricante de neumáticos Michelin se cuela entre los mejores, arriba un 1,3%, o la aseguradora AXA, que rebota un 1,5%. No tenemos ningún valor en negativo dentro de la bolsa francesa. En la alemana sí que tenemos algunas caídas, las de Siemens Energy del 0,77 o Siemens Healthineers, que cae un 0,95. Subidas en Alemania muy destacadas para el fabricante de neumáticos Continental, rebote de 12 puntos porcentuales. También buen tono para Airbus, que sube un 3,05, o para Rheinmetall, la compañía de defensa, se revaloriza un 2,3%.
Son las 9:33. Ahora muchas casas de análisis, muchas bancas privadas, muchas gestoras están presentando sus perspectivas para el segundo semestre de este año y están situando en el radar sus ideas de inversión. Ayer le tocó el turno a Crean Wealth Management. Me acompaña Miguel Ángel Rico. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? Muy bien, Miguel Ángel Rico es director de inversiones de Crean Asset Management. Ayer en esa presentación de vuestra visión de mercado y de vuestras ideas de inversión, comentasteis que veis oportunidades en las bolsas europeas y más foco en valores defensivos. Cuéntame cuáles van a ser los principales drivers de este segundo tramo del año. Vale, sí, estupendo. Sí, ayer tuvimos esta reunión. Entonces, lo que estamos viendo para la segunda mitad de año es que, como en la primera mitad de año realmente las bolsas han estado demasiado complacientes, ¿no? En ese escenario de Goldilocks que tanto gusta nombrar en la industria, ¿no? Ese escenario de ricitos de oro, donde el crecimiento pues no es lo suficientemente alto como para generar tensiones inflacionistas, pero luego tampoco es demasiado débil como para provocar una recesión, ¿no? Entonces hemos tenido al mercado demasiado complaciente en esta primera mitad de año, y en la segunda mitad de año lo que vemos es que cualquier noticia que pueda pillar a pie cambiado al mercado pues puede generar tensiones. Nosotros lo que vemos para la segunda mitad de año es que el principal riesgo podría ser un repunte de la inflación, que ahora mismo pues el mercado le está dando muy poca probabilidad, y un repunte de la inflación pues eso sí que generaría bastante daño en el mercado, sobre todo en esa pata de las acciones que tienen mayor duración, y por otro lado pues que la economía pinche, ¿no? Este sería el otro riesgo importante, ¿no? Entonces el mercado se ha mostrado demasiado complaciente en esa primera mitad de año, y por eso para la segunda mitad de año lo que nosotros recomendamos es posicionarse de una manera más defensiva, ¿no? Con tal de protegerse en caso de que pues algo de ese escenario del mejor de los mundos que se está cotizando en este momento, pues algo falle, ¿no? ¿Qué esperáis de los resultados empresariales en Estados Unidos? ¿Puede ser un catalizador para más avances, o ahí en Estados Unidos las valoraciones ya están demasiado ajustadas? Bueno, pues como tú comentabas antes, vemos más valor en Europa. Eso quiere decir que a nivel de valoración en Estados Unidos pues ahora mismo está cotizando más cara, y se están cotizando crecimientos de beneficios empresariales para los próximos 12 meses ya por encima del 10%, ¿no? Algo que nos parece que es algo improbable, pensando en que no va a haber una reaceleración económica. Parecía a principios de año que sí que podía haber una reaceleración económica, pero realmente con los últimos datos que están saliendo ya se observa que pues hay empresas que, de hecho, por ejemplo, Nike el viernes pasado hacía un profit warning, caía más del 20%, ¿no? Hay compañías de referencia, o Airbus aquí en Europa, ¿no? También la semana pasada, también cayendo doble dígito. Entonces vemos que hay compañías de referencia que ya están mandando avisos, y aparte de que a nivel empresarial pues haya compañías que están mandando estos avisos, los datos macro también están saliendo algo más débiles. Por ejemplo, si nos fijásemos en el indicador de sorpresas económicas, el de Citi, ahora mismo en Estados Unidos está en su punto más bajo de 5 años, es decir, los datos macro que están saliendo por debajo de las estimaciones, y no pasaba esto de manera tan fuerte, negativamente hablando, desde antes del COVID, ¿no? Entonces ya son señales que te dan que, bueno, pues la economía americana puede ir a menos. Sin embargo, pues la europea, con ese empuje de China, si finalmente reabre y se va comportando mejor después de las decisiones del Banco Central de China, pues a Europa le puede ayudar, ¿no? Aparte que el efecto base a Europa también le puede favorecer una vez está solucionando esas crisis energéticas. Entonces, digo esto porque a nivel empresarial
pues de los beneficios, cotizando la bolsa americana ya a prácticamente 22 veces beneficios, es muy difícil que haya sorpresas positivas. Es más fácil en Europa. Uh-huh. Y en Europa veis valor en sectores defensivos, utilities, consumo básico y también oportunidad en las acciones francesas porque después de las últimas caídas las valoraciones son más atractivas. Sí, aquí habría que diferenciar. Efectivamente, nos estamos posicionando de manera más defensiva, esos sectores que comentas, de utilities, que tuvo un comienzo de año horrible porque los precios de la electricidad y del gas pues estaban en su punto más bajo, aparte de que la subida de las tires de los bonos, pues al ser un sector que es bond proxy, pues le perjudica directamente y tuvo el peor comienzo de año en mucho tiempo, el sector utilities. Entonces nos estamos posicionando defensivamente ahí, en utilities, consumo estable, y efectivamente en Francia, después del anuncio de Macron de convocar elecciones y que hizo que el CAC 40 se fuese ya directamente a terreno negativo en lo que va de año, siendo la única bolsa que estaba en negativo en el año, aquí habría que diferenciar lo que es la deuda francesa, que tuvimos. La prima de riesgo francesa la tenías en 85 puntos básicos. Es verdad que después del domingo, el partido de Macron, al poder pasar a esa segunda ronda, el mercado se relajó un poquito y ahora mismo la tienes, la prima de riesgo francesa, en 65 puntos básicos, pero ahí andaríamos con más cuidado a nivel de la deuda francesa, porque bueno, pues las dinámicas de deuda y de déficit en Francia ya no son las que eran hace años. Entonces a nivel de deuda sí que iríamos con más cautela, pero a nivel de renta variable ahí sí que vemos oportunidad, porque al final las empresas francesas, sobre todo las de mayor capitalización, pues la mayoría de sus ingresos vienen de fuera de Francia. Es verdad que puedes tener un efecto de que puedan cargarte más impositivamente en función del gobierno que entre, pero realmente esto las empresas lo suelen amortiguar bastante bien. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí en España con los impuestos especiales que hemos visto, ¿no?, sobre el sector bancario, ¿no? Uh-huh. Entonces, a nivel de renta variable en Francia sí que vemos que habría oportunidad, porque al final pues las empresas están internacionalizadas, sus ingresos vienen de fuera y hay algunas de las compañías francesas que se han quedado a múltiplos bastante atractivos. Uh-huh. 2-3 valores en Europa donde veáis oportunidad de cara a este segundo tramo del año. Bueno, pues nosotros intentamos hacer las carteras bastante balanceadas y diversificar, ¿no? Entonces sería injusto dar 2 o 3 valores, pero es verdad, ya que Francia ahora mismo está en portada, ¿no? Aquí en Francia habría 2 valores que estarían muy atractivos para nosotros. Uno sería Edenred, esta compañía que además de que le ha perjudicado todo el tema de las elecciones, a nivel particular también tuvo una investigación en Italia. Esta compañía se dedica a tickets restaurant, seguro que están muy familiarizados los oyentes. Esta compañía tuvo una investigación en Italia y también tuvo una caída importante, ¿no? Entonces el mercado directamente le ha cotizado como si ya no fuese a tener más negocio en Italia nunca más, ¿no? De la capitalización del mercado ya se la ha quitado completa. Entonces Edenred, que es una compañía de alta calidad y podría tener bueno, pues un segundo semestre bastante bueno después de tener estas noticias que le impactaban, ¿no? Y luego en Francia también vemos Verallia, la embotelladora, que esta sí que tiene algo más de exposición doméstica. Sus principales ventas son en España, Italia, Francia, y Francia pues es un país muy importante a nivel de ingresos para ellos, pero esta compañía, que realmente está cotizando a múltiplos más baratos que la española Vidrala, pero realmente Verallia ha hecho los deberes en el sentido de que sus hornos de fundición pues ya los ha electrificado antes que el resto de sus competidores. Tiene una gama de productos de botellas muy amplia y bueno, pues al final esto hace que las marcas más premium de vinos y licores pues acudan a ellos, ¿no? Porque tienen esta facilidad para ofrecer botellas diferentes. Entonces, bueno, pues ahora mismo Verallia, después de estas recientes caídas,
también sería una buena oportunidad. Muy bien, pues Miguel Ángel Rico, director de inversiones de Crean Asset Management. Gracias por transmitirnos, por contarnos vuestras previsiones, cómo veis al mercado y dónde estáis viendo las oportunidades. Que vaya muy bien el verano. Hablamos pronto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Igualmente. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Prepárate para la diversión sin límites en la Costa del Sol. En Estepona, Selvo Aventura. Descubre la vida salvaje con especies fascinantes. En Benalmádena, Selvo Marina te invita a sumergirte en un mundo marino lleno de experiencias únicas y eleva la emoción a nuevas alturas con vistas impresionantes en el teleférico Benalmádena. 3 destinos, una aventura inolvidable. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Un consultorio, un espacio en el que pueden plantearnos dudas sobre índices. Índices aquí en Europa, Eurostock 50, DAX Etra, IBEX 35 o índices en Estados Unidos, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones. Podemos mirar también a valores concretos para ver pues qué aspecto tienen, cómo están siendo sus cuentas, dónde están los niveles de resistencia, dónde situar los próximos soportes. Desde aquí intentamos ayudarles a hacer una cartera de inversión inteligente, una cartera de largo plazo, con criterio, con fundamentos y siempre con una gran dosis de educación financiera. Abrimos nuestro consultorio de bolsa 915331851 con Borja de Castro, que es analista de Banco Vic. Borja, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Oye, lo primero me interesa, IBEX 35. ¿Qué niveles tengo que vigilar en el muy cortito plazo? ¿Qué sería clave? Bueno, creo que los niveles en el IBEX 35 además están bastante marcados. Tenemos una coincidencia ahora mismo de la media de las 50 sesiones con esa resistencia en los 1138, que además lo ha utilizado varias veces como ese tope. Y un claro, creo que también tanto objetivo como stop, en la zona del stop estaría más o menos en los 10.851 y la siguiente zona de objetivos donde también ha habido una convergencia, digamos, del precio estaría en los 11.374. O sea que tenemos esos carriles marcados más o menos de 200 puntos arriba abajo de la cotización de esos 11.138. Hablaba con Crea Asset Management y me decían que ellos palpan complacencia en el mercado americano. ¿Tú le ves recorrido añadido adicional al Dow Jones, al Nasdaq y el S&P 500? Bueno, creo que hay una diferencia entre el S&P, el Nasdaq y ese Dow. Creo que se ve que en el momento en el que empieza a tambalearse o no son tan buenas noticias en compañías clave como es Nvidia o como son esas 7 magníficas y sobre todo ese componente de inteligencia artificial, vemos una rotación clara y además también un poco agresiva hacia eso que comentaba también Miguel Ángel de todo lo que es, pues bueno, al final utilities, que vemos que están más descorrelacionados del mercado con esa beta y un poco más independiente de los movimientos. También al sector de consumo básico, como puede ser, pues veíamos muchas entradas en Costco, veíamos entradas también en Walmart, en Johnson & Johnson. Y creo que la clave va a estar ahí, en ver cómo se produce esa rotación, y creo que también lo que tenemos que vigilar es hasta qué punto
esa inteligencia artificial que está cotizando en base a unas expectativas futuras que pueden o no cumplirse, o están cotizando en base a los hechos y a las aplicaciones reales que se descartan o que tienen encima de la mesa ahora mismo. Voy a ir con los oyentes y así con ellos vamos a repasar buena parte del mercado y vamos a ver cuál es el tono y el apetito. Y empiezo por Luis. Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Dígame. Vamos a ver, quería, luego te comento una cosa. Quería preguntarle al analista, tengo acciones de SICA con un 8% de minusvalía, Telefónica con un 20 y algo también, y tengo esta Inditex con beneficios. Y estaba pensando que llevo perdiendo mucho sobre todo Telefónica, y ya después de tantos años ya cansado, que parecía que ahora iba a ser la buena, que se iba a ir para arriba, y ya soltarlas o qué hacer. A ver qué piensa él. Y a ti saludarte, que me hace mucho tiempo que no te he saludado, y preguntarte una cosa. Roberto Moro, ¿cuándo va a reaparecer? Muy bien. Roberto Moro, pues en cuanto pueda. Justo ayer estuvimos hablando con él y en cuanto esté operativo le incorporamos sin ningún problema. Gracias, Luis. Vale. Buen día. Un abrazo de parte de un oyente. Gracias, Venga, lo diremos. Gracias. Borja, ¿qué nos cuenta? Pues mira, vamos a comenzar con Telefónica, si queréis, que además es la que más ha comentado. Vemos que Telefónica sí que es verdad que, bueno, pues contra esa entrada de capital, tanto, bueno, pues de ese lado un poco más de Emiratos Árabes y luego la entrada también de aquí de la SEPI, pues bueno, veíamos una subida clara, pero creo que acaba todo yendo y convergiendo en esa media, como suele pasar en la estadística. Veíamos como tiene una clara zona de resistencias en la zona, pues más o menos de los 4,10, y ahí es donde han vuelto. Sí que es verdad que utilizó como soporte, se topó como una resistencia más o menos en los 4,50 y ahora está otra vez marcando las mismas figuras, que lleva prácticamente haciendo una radiografía, pues lo ha hecho 4 o 5 veces. Así que creo que de momento no hay ninguna noticia positiva en el valor hasta que no consolide esa zona de resistencia clara como soporte y consiga, digamos, deshacerse un poco de ella. Muy bien. Voy con más oyentes, 609 22 47 16, y pueden ir planteando también sus dudas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Nota de voz. Hola, buenos días. A mediados de abril compré 600 acciones de Tesla a $141,6. Por esas fechas la ponían en $15. Mis objetivos más ambiciosos se cumplieron ya hace tiempo. Yo esperaba especular en ella con un 15, un 20% arriba y fuera, pero dado la verticalidad que ha cogido, pues se ha plantado. Ayer cerró en 246. Muy bien. Y en Asteraweb va por 249. Pregunta: ¿algún soporte para proteger mis beneficios cuantiosos o dejarla correr? ¿Y hasta dónde cree que puede marchar? Gracias. ¿Hasta dónde puede marchar? Bueno, creo que esto es... Tesla siempre ha sido un valor muy volátil, que en el momento en el que arranca con subidas muy fuertes. Si vemos el gráfico, lo podemos ver cómo lo hacía en enero del 23, cómo lo volvía a repetir en mayo del 23, y parece que ahora pues está un poco también siguiendo un poco esa senda. ¿Hasta dónde puede llegar? Creo que también depende mucho y va muy ligado, por supuesto, a la figura de ese creador, ese CEO de Elon Musk, y sobre todo también a esos datos de esas fabricaciones, de esas entregas y también de esas previsiones a futuro. Parece que, bueno, pues dio un poco de mala imagen toda esa sobrecarga en los supercargadores de Tesla, ver cómo pues a condiciones climáticas tampoco se adaptaban tan bien, los pedidos parece que bajaban también aquí en Europa con esa fábrica en Alemania, pero bueno, creo que al final volvemos a lo mismo, expectativas muy grandes, luego se va acoplando un poco a la realidad y a partir de ahí pues un crecimiento más
más, digamos, normal o un crecimiento más de largo plazo. En cuanto a zonas de soporte, pues un soporte técnico podría estar fácilmente en los 234, cerca de esa zona, aunque sí que es verdad que en momentos de tanta volatilidad como tiene puede barrerlo rápido. Otra de las opciones que siempre tenemos encima de la mesa cuando las subidas son tan verticales es esa opción de ese stop móvil que nos acompaña al precio en la subida y que en el momento en el que la corrección sea un poquito más fuerte nos liquide arriba. Muy bien. A través del canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, nos pregunta José. Dice, ¿me podría dar su opinión sobre la entrada en Nike y en Monirec después de las últimas caídas? Bueno, consumo al final es consumo un poco discrecional, todo ese retail que está sufriendo más. Como bien comentaba también Miguel Ángel, pues ese profit warning hizo mucho daño en la compañía, que ya se encontraba, si nos damos cuenta, en zonas clave. Había perdido claramente la media de las 200 sesiones y estaba utilizando como resistencia la media de las 50 sesiones. Estaba intentando recuperarlo y en ese momento hace un traspiés, no confirma esa media y tiene una caída fuerte. Creo que de momento es un valor en el que hay que tener los ojos puestos, pero creo que también por la situación hacia donde la economía previsiblemente, si se empieza a deteriorar o a ralentizar un poco, puede ser que no sea el sector que mejor se comporte. Creo que de momento simplemente poner los ojos y ya en el tramo o en el ciclo en el cual pasemos esa fase un poco más de ralentización y empecemos más en recuperación, podría empezar a entrar este tipo de compañías en cartera. Vale. Una última, antes del boletín informativo, también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía nos preguntan por Bankinter. Santiago dice, buenos días, ¿qué le parece una entrada en Bankinter y en Indra? Bueno, creo que son compañías muy distintas. Bankinter está volviendo, si nos damos cuenta, al canal alcista que habíamos hablado y que hemos comentado aquí durante bastante tiempo, que estaba trazado, se había desmarcado de él y conseguía, establecer el soporte en los 5,70 y volver al canal. Creo que noticias muy positivas también para la compañía, la introducción, digamos, en esa matriz de Evo. Creo que también pues al final todo lo digital está cogiendo cada vez más boom, está ahorrando costes y creo que bueno, pues fue unos años de desarrollo de esa banca digital en el que los costes fueron mayores que esos beneficios que podían repercutir y también a lo mejor pues interesaba más estar fuera de esa cotizada, pero ahora que ya empiezan a salir esas cuentas y que parece que también el crecimiento puede ser bueno, pues se incorpora y puede ser también un boost para el valor. Por otro lado, Indra, bueno, creo que tiene un catálogo o un escenario muy positivo. Vemos como todos sus proyectos, bueno, no todos sus proyectos, pero la mayoría de sus proyectos que están saliendo y que se están desarrollando son en esa materia de defensa. Vemos como ahora está muy demandado y parece que lo va a estar por esos conflictos que cada vez se alargan más y siempre que eso suceda y siendo uno de los mayores exponentes tanto para todo lo que es ese civil, proyectos, etcétera y toda esa defensa más